Descubre 3 lecciones estoicas inspiradoras que te harán mentalmente inquisitorio y extraordinario. Carlos miró la sala vacía, el eco de sus pensamientos resonaba en su mente. A medida que recorría cada rincón, la presión que sentía aumentaba. Aún con un corazón aferrado al deseo de enseñar, la carga del desprecio de sus colegas lo oprimía. ¿Por qué no pueden ver lo que hago por mis estudiantes?, se preguntaba en silencio. Después de todo, él no era solo un maestro, era un puente entre sus alumnos y el futuro. Pero el camino era terrible. El sistema lo había subestimado, como a muchos de su comunidad. Creció con el sudor de su madre trabajando en una lavandería, esforzándose en darles algo mejor. Esa enseñanza de trabajo duro permanecía arraigada en su ser, pero cada día que pasaba, la desesperación lo acechaba. ¿Acaso su dedicación nunca sería apreciada? La angustia se adueñaba de sus pensamientos. Sus sueños parecía que se evaporaban, dejándolo en un limbo de incertidumbre. Y aún así, era el amor por sus alumnos lo que lo motivaba a levantarse cada mañana. Una tarde, mientras revisaba el ático de su abuela, se topó con un viejo libro. Polvoriento y olvidado, contenía las enseñanzas de los grandes estoicos. Con cada página que pasaba, nuevas lecciones lo envolvían. La fortuna no favorece a los que claudican, leyó, mientras el latido de su corazón se aceleraba. Pero, ¿qué significaba eso en un mundo que lo veía como invisible? Una chispa de esperanza se avivó en su interior, pero siempre llegaba el eco de la inseguridad. ¿Estás realmente a la altura? Un día se encontró con un profesor durante una conferencia. Un hombre de rostro cansado, pero con un brillo en los ojos que hablaba de valentía. No permitas que el sistema te defina, lucha por lo que crees. Las palabras retumbaron en su mente, pero la sombra del miedo lo acechaba. La presión aumentaba cada vez más. Sabía que su voz debía ser escuchada, sus alumnos dependían de ello. Pero, ¿y si fracasaba? Después de todo, no podía quitarse de la cabeza lo que sus colegas decían a sus espaldas: simplemente no es suficiente. El peso de la lealtad hacia su familia se mezclaba con su deseo de superación. Su alma anhelaba brillar, pero la culpa lo mantenía atrapado. No puedo dejar de lado a los que dependen de mí, se decía, mientras su mente veloz corría hacia lo peor. Cuando empezaron a notar que él se esforzaba más por ellos, sintió un destello de esperanza, pero, ante todo, el temor de ser juzgado lo mantenía en un constante tira y afloja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la incertidumbre crecía, Carlos comenzó a planear su estrategia. La idea de proponer talleres educativos lo mantenía despierto por las noches. ¿Pero será suficiente?, cavilaba. La visión de sus alumnos asistiendo a esas sesiones, algunos con sonrisas esperanzadas, lo llenaba de energía. Sin embargo, el miedo a ser rechazado lo paralizaba. Los comentarios sarcásticos de sus colegas flotaban en su mente, como cuchillos afilados listos para cortarlo. El momento de presentar su propuesta se acercaba. La tensión en su pecho se intensificó. ¿Valdría la pena arriesgarse una vez más? Cada respingo de su cuerpo le gritaba que podía salir herido. Pero su corazón, con toda su carga emocional, luchaba por salir a la luz. La pregunta se cernía en su mente como una sombra. ¿Seré visto finalmente o seguiré siendo el maestro invisible? El eco de las antiguas lecciones estoicas resonó en él, llevándolo al borde del abismo emocional. Sin importar el resultado, el desafío era inminente, y la lucha apenas comenzaba. La noche antes de su presentación, Carlos se encontró atrapado entre la excitación y el pavor.
Había ensayado sus palabras una y otra vez, cada término medido con precisión. Sin embargo, a medida que avanzaba la medianoche, una niebla de dudas y miedos envolvía su mente. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada cansada pero determinada. Sabía que para cambiar su realidad debía salir del caparazón que lo había protegido, pero también lo había aprisionado. Era momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino a sí mismo. Despertó al amanecer con una mezcla de nervios y resolución. Se vistió con su mejor traje, un vestigio de su infancia que su madre había guardado con esmero. Se miró nuevamente en el espejo. Era el momento de encarnar la confianza que tanto le faltaba. Mientras su madre preparaba el desayuno, su mente se centraba en cada palabra que quería pronunciar. Este no era solo un taller, era su oportunidad para validar su voz y su visión. Al llegar a la escuela, el ambiente se sentía tenso. Su estómago se revolvía mientras iba hacia el aula donde iba a presentar. Caminó por los pasillos, los murmullos de colegas le recordaron las risas burlonas, pero su determinación era más fuerte. No permitiría que el miedo ganara esta batalla. En ese instante sintió que el peso de la voz colectiva era suficiente para derribarlo, pero inmediatamente recordó las palabras de aquel profesor: lucha por lo que crees. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se puso frente a la clase, frente a aquellos mismos que lo habían menospreciado. La sala, que antes le parecía opresiva, ahora parecía un campo de batalla. Su propuesta comenzó a fluir. Se adentró en su pasión, articulando los beneficios que aquellos talleres podrían aportar a sus estudiantes. Ver cómo sus ojos brillaban mientras hablaba le daba más energía. Era como si cada palabra que salía de su boca tuviera el poder de cambiar no solo su vida, sino la de sus alumnos. Sin embargo, no todo fue fácil. Al finalizar, recibió críticas mordaces de algunos colegas que, como lobos al acecho, buscaban desarmar su esfuerzo. ¿Realmente crees que esto funcionará?, le preguntó uno con desdén, mientras otro asentía con burlas. El dolor del juicio ajeno golpeó fuerte, pero justo cuando estaba a punto de ceder al desánimo, se recordó a sí mismo las enseñanzas que había descubierto en el viejo libro. La verdadera fortaleza nacía en los momentos de adversidad. Con una respiración profunda, Carlos enfrentó esos comentarios. «Solo el tiempo lo dirá», replicó con calma, sintiendo cómo la confianza crecía dentro de él. Este era el primer paso para reescribir su historia, una historia que había estado plagada de dudas y silencios, pero que comenzaba a transformarse en una declaración de valentía. Al final de la jornada, un pequeño grupo de estudiantes se acercó. «Señor, queremos asistir a los talleres», dijo uno de ellos, su voz llena de ilusión. En un instante, las risas burlonas que había soportado se desvanecieron ante el brillo de unos ojos que creían en su capacidad. Era un pequeño triunfo, pero suficiente para encender una nueva llama de esperanza en su interior. Mientras salía de la escuela pensando en la futura aceptación de su propuesta, una idea más audaz surgió de su mente inquieta. Podía organizar una reunión comunitaria, un espacio donde no solo se escuchara su voz, sino también la de otros que, como él, habían sido subestimados. Justo cuando la emoción comenzaba a llenar sus venas, sintió un escalofrío. ¿Qué pasaría si esta reunión no era bien recibida? ¿Y si su voz volvía a silenciarse? La presión aumentó nuevamente, como una nube oscura sobre su cabeza. La lucha por su lugar en el mundo apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría pronto definirían su camino. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. El momento de la verdad se aproxima. Carlos no podía dejar de pensar en la idea de la reunión, un concepto que parecía ser un paso decisivo en su camino hacia la reivindicación. Pero cada vez que imaginaba ese escenario, su mente se llenaba de incertidumbres. ¿Qué si la gente no asistía? ¿Y si sus colegas lo volvían a ridiculizar? La combinación de emoción y miedo lo mantenía despierto en la noche, soñando con un futuro brillante mientras luchaba contra las sombras del pasado. Al despertar, decidió que debía tomar las riendas de esa idea. El primer paso fue elaborar un plan claro. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Cada punto que anotaba le daba claridad.
la fecha, los temas a tratar, los recursos que necesitaba. Cuanto más escribía, más sentido empezaba a hacer. Mientras esbozaba los aspectos logísticos, se dio cuenta de que tenía la habilidad de comunicar su pasión. Esa habilidad, en la que había comenzado a confiar, se transformaba en una herramienta poderosa. Fue en esa primera fase de planificación cuando surgió una revelación inesperada. Al recordar a un antiguo compañero de trabajo que había llevado a cabo un proyecto educativo exitoso, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Podía buscar a otros que compartieran su visión, así como docentes que también habían deseado desafiar el status quo. La idea de crear alianzas se sembró con firmeza en su mente. Pensar en un grupo de personas que, al igual que él, habían anhelado voz y reconocimiento, lo llenaba de esperanza. Carlos sabía que lo siguiente sería involucrarse. Con el aliento entrecortado por la emoción, decidió visitar a algunos colegas que, aunque inicialmente lo habían desacreditado, podrían estar abiertos a escuchar. Se preparó para las conversaciones, concentrándose en su mensaje y en los beneficios de una reunión inclusiva. Al abordar a cada uno, percibió que en la vulnerabilidad había una fuerza particular. Había una autenticidad en su deseo de construir algo significativo que podía resonar hasta en aquellos que lo habían menospreciado. Cada encuentro tuvo un tono diferente. Algunos colegas mostraron escepticismo, mientras que otros parecían intrigados por la posibilidad de un espacio donde se pudiera discutir sin miedo al juicio. Uno de ellos, una maestra de arte, incluso se ofreció a ayudar en la promoción del evento, viendo en su propuesta una posible vía de cambio que resonaba en su propia práctica docente. Sin embargo, a pesar de los momentos de aliento, la duda persistía como un eco en su mente. Al llegar la noche, se enfrentó a su reflejo en el espejo nuevamente, preguntándose si realmente podría llevar a cabo esta visión. La voz interior, que alguna vez había sido un susurro temeroso, ahora se tornaba más fuerte. ¿Qué pasaría si esto realmente funciona? El día de la reunión se acercaba y su ansiedad aumentaba. Esa idea audaz de conectar a los subestimados y ofrecer un espacio de diálogo podía costarle su reputación si fracasaba. Pero al mismo tiempo sentía que esta podía ser su oportunidad de liberarse de las cadenas del miedo que lo habían mantenido callado tanto tiempo. La noche anterior realizó su último repaso. Con cada palabra que pronunciaba en su mente, se sentía más seguro. Sabía que había algo en juego, no solo para él, sino para otros que podrían estar enfrentando batallas similares en su silencio. La determinación creció en su interior y comprendió que, sin importar el resultado, había tomado un paso hacia la dirección correcta. Al cerrar los ojos, una pregunta inquietante lo siguió a la sombra del sueño. ¿Estoy listo para descubrir qué puedo lograr de verdad? La incertidumbre lo envolvía, y en su pecho palpitaba una mezcla de esperanza y miedo. La noche se deslizaba lentamente, y con ella, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Carlos despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La mañana le traía un aire fresco, pero la frialdad que sentía en su pecho era de una naturaleza distinta. Era el reflejo de la ansiedad que lo acompañaba. Este día, el esperado, sería el catalizador de su transformación. Mientras se preparaba, su mente se sumergía en un mar de posibilidades y temores. Durante el desayuno, cada bocado era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero había algo más, la determinación de actuar, de no dejarse llevar por la inseguridad que tan bien conocía. Decidió que la clave de su éxito radicaba en su capacidad para ser más que un simple comunicador. Necesitaba ser un líder, un faro en medio de la niebla de dudas que lo rodeaba. Así que se sentó, respiró hondo y comenzó a visualizar la reunión en su mente. Se imaginó hablando con poder y claridad, guiando a aquellos que necesitaban dirección. El camino hacia el lugar del encuentro no fue sencillo. Cada paso era una batalla interna. Recordó las miradas de prejuicio de sus compañeros, las risas despectivas que lo acompañaron en el pasado. Pero cada pensamiento negativo se convertía en una palanca, un impulso hacia adelante. Con cada paso, reafirmaba su decisión de transformar el miedo en motivación. No soy un error, se repetía a sí mismo, soy un puente hacia la posibilidad.
Cuando llegó, el espacio era aún un vacío. Los asientos esperaban ser ocupados. La ausencia de gente lo llevó a parar un instante. La soledad del salón vacío comenzó a apoderarse de su mente, haciéndole cuestionar si realmente valía el esfuerzo. Sin embargo, en ese momento de quietud, recordó las conversaciones previas con sus colegas. La maestra de arte, la sonrisa del interés genuino de algunos, eran indicios de que su voz podría resonar más allá de sus temores. Carlos tomó aire, fijó la vista en la puerta y, en un giro inesperado del destino, la primera persona llegó. Luego, otra seguida de cerca. Los rostros que aparecían traían consigo la promesa de diálogo, de un intercambio de ideas que había ansiado. La sala comenzó a cobrar vida, pero su corazón seguía latiendo rápido como un tambor, ansioso por retumbar en cada rincón del edificio. Mientras la reunión avanzaba, Carlos se dedicó a observar y escuchar. Un proceso de transformación interna comenzó a fluir. Se dio cuenta de que sus palabras tenían un poder impactante. Involucrar a los demás no solo lo empoderaba a él, sino que también transformaba a sus compañeros, quienes mostraban un interés que no había anticipado. En lugar de un líder que habla y escucha, empezó a verse como un creador de un espacio seguro donde todos podían aportarse mutuamente. Las discusiones se tornaron intensas y emocionantes. Las diferentes perspectivas iluminaban su mundo. Cada intervención era un ladrillo en la construcción de un nuevo entendimiento colectivo. La atmósfera era electrizante, y Carlos sintió cómo se erguía un nuevo yo dentro de él, uno más confiado, capaz de sostener su propio valor. Pero a medida que navegaba por esa corriente de éxito emocional, una pregunta latente lo acechaba. ¿Podría sostener esta energía más allá de esta reunión? En ese instante, sintió que todavía había un desafío que enfrentar. Las sombras del pasado no desaparecían solo porque él había hecho una elección. Era necesario no solo hablar de cambios, sino implementarlos. Esa revelación lo llevó a un nuevo dilema. ¿Estaba realmente listo para llevar esta dinámica más allá del salón y continuarla en un entorno que había sido hostil? Cerrando la sesión, miró a su alrededor, a las caras que esperaban el desenlace. La mezcla de pulso y esperanza lo inundó nuevamente, y el eco de una verdad lo atravesó. El verdadero reto comenzaba ahora. Mientras se preparaba para dar un paso más hacia lo desconocido, la pregunta rebotaba en su mente. ¿Seré capaz de desafiar el status quo una vez más? Carlos salió del salón con la energía aún palpando en sus venas, pero el peso del desafío venidero lo presionaba con una fuerza nueva. Afuera, la luz del sol iluminaba el mundo como si cada destello le recordara la energía que había despertado en él. Pero en su interior, una voz persistentemente cuestionaba si había logrado realmente la conexión que aspiraba o si todo había sido un mero destello momentáneo, un espejismo fácil de disipar. Pasó las siguientes horas reflexionando. En su mente se dibujaban imágenes de la reunión, donde debatía apasionadamente, escuchaba cuidadosamente y lideraba con una confianza que parecía extranjera, pero a la vez conocida. Sin embargo, el retumbar de las inseguridades no tardó en surgir. ¿Qué pasará cuando enfrente la resistencia de aquellos que todavía no confían en mí? La duda quería arrastrarlo hacia la comodidad del silencio, hacia el refugio que una vez conoció, ser solo un espectador en su propio relato. Esa noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que el crecimiento personal no era un proceso lineal, sino un camino lleno de altibajos. La imagen de un líder fuerte y carismático que había visualizado en su mente se desvaneció un poco, dejando espacio para un reconocimiento más honesto. Estaba en proceso de convertirse en esa persona, pero aún tenía mucho que aprender. Decidió entonces que debía nutrir su crecimiento más allá de las experiencias cotidianas. Se propuso seguir alimentando su mente con libros sobre liderazgo, habilidades interpersonales y desarrollo personal. Sin embargo, no solo iba a ser un lector pasivo. Carlos se comprometió a aplicar esos conocimientos en su vida diaria, a experimentar con diferentes técnicas de comunicación y liderazgo. Empezó a buscar oportunidades para desarrollar su pensamiento crítico, para discutir ideas y entender diferentes perspectivas. Un día, un gimnasio local ofreció un taller sobre comunicación efectiva y oratoria. La idea de hablar frente a extraños lo hacía sentir un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, la anticipación de aprender lo llenaba de energía. Sin pensarlo dos veces, se inscribió. La voz del miedo le gritaba que podía fallar, que podría ser rechazado, pero decidió que no podía permitir que esas voces antiguas dictaran su camino. En ese espacio, durante el taller, Carlos se vio rodeado de personas que tenían sus propias luchas y sueños similares.
Las dinámicas de grupo le permitieron experimentar de primera mano el impacto de escuchar de manera activa y de responder con empatía. Cada ejercicio se sentía como un peldaño más en su ascenso hacia la confianza. Se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no solo se trata de ser escuchado, sino de hacer sentir a los demás que su voz también importa. Días después, mientras caminaba hacia su trabajo, se encontró con un antiguo compañero que nunca había visto en un contexto positivo. Aquel hombre había sido un constante recordatorio de sus inseguridades pasadas, de su incapacidad para brillar. Pero en lugar de rehuirlo, inflamando las viejas ansiedades, Carlos lo saludó con una sonrisa sincera. La conversación fluyó. Cada palabra intercambiada era un ladrillo que construía una nueva imagen de sí mismo, una donde el pasado ya no tenía control sobre su presente. Sin embargo, a medida que su capacidad para comunicarse y conectarse con otros crecía, también lo hacía la presión de sus propias expectativas. ¿Podría sostener esta nueva imagen ante aquellos que aún sostenían la antigua? La noche siguiente, mientras reflexionaba sobre esta interacción, una certeza chispó dentro de él. El verdadero viaje de transformación requería no solo de habilidad, sino también de autenticidad. Carlos comprendió que el reto no era solo cómo se proyectaba hacia el mundo, sino cómo permitir que el mundo lo viera sin máscaras. Esa idea le llevó a una nueva resolución, una que lo haría más vulnerable y, paradójicamente, más fuerte. Como el duelo entre la antigua y la nueva identidad de Carlos se intensificaba, un correo electrónico inesperado llegó a su bandeja de entrada. El asunto solo decía «oportunidad de liderar un nuevo proyecto». Su corazón se detuvo y su mente comenzó a correr. Este podría ser el momento que lo obligara a confrontar su verdadero yo. Con un puño tenso y un susurro en la mente, Carlos murmuró, «¿Estoy preparado para dar el siguiente paso?». El brillo de la pantalla del ordenador iluminaba el rostro de Carlos mientras sus ojos recorrían el contenido del correo. La invitación para liderar un nuevo proyecto se convirtió en un eco apreciable en su mente. Sin embargo, cada palabra le resultaba cada vez más pesada. ¿Por qué me eligieron a mí?, se cuestionaba, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a asomarse. Pronto, esos pensamientos fueron desbordándose en una mezcla de emoción y miedo. Se sentó en su escritorio, el impacto de la noticia aún fresco en su mente. La tentación de dejarlo todo pasar, de no enfrentar la situación, lo acechaba. Pero en el fondo había una chispa de determinación naciendo. La infusión de los conocimientos adquiridos en el taller de oratoria le susurraba que quizás esta era su oportunidad de dar un paso adelante. Tras varias horas de deliberación, Carlos decidió aceptar el reto. Sabía que el proyecto no solo sería un desafío profesional, sino también un escenario para probar su crecimiento personal. No podría dejar que las viejas dudas lo atraparan. Tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a esbozar sus ideas, y cada trazo marcado lo acercaba más a visualizar su propuesta. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La fecha de la presentación se acercaba como un tren, no podía evadirlo. Con cada hoja que leía y cada presentación que ensayaba, el reto se transformó en un espacio donde la autenticidad se podía manifestar. Carlos entendió que en lugar de pretender ser quien no era, podría mostrar su verdadera imagen, con sus fortalezas y debilidades. Había comenzado a ver el valor de la vulnerabilidad. Sin embargo, las voces de su pasado seguían resonando en su mente. Recordaba momentos críticos donde había fallado, donde el miedo lo había paralizado. Aún así, decidió no dejarse llevar por esos recuerdos. En su lugar, cultivó la habilidad de reorientar esos pensamientos hacia la enseñanza que podrían ofrecerle. Cada error es una lección, se repetía mientras se preparaba. Este cambio de mentalidad se sentía liberador. La noche antes de la presentación, Carlos se enfrentó al mar de pensamientos que acudieron a su mente. Se imaginó en el escenario, sintiendo los latidos de su corazón a la par con la energía de la audiencia. En lugar de reflejar dudas, este momento lo retó a reafirmar su deseo de ser un verdadero líder, uno que fuese capaz de inspirar confianza y motivar a su equipo. Esta perspectiva lo llenaba de una mezcla de adrenalina y calma. En vez de temer al juicio, sentía que había llegado el momento de conectar con su esencia a través del liderazgo. La mañana del evento, mientras se alistaba, cada pequeño detalle le recordó su viaje de transformación.
Usó una corbata que había adquirido con anterioridad, una que representaba su propósito. Con cada paso que daba hacia el salón de conferencias, sentía que estaba rompiendo las cadenas que antes lo mantenían preso en su inseguridad. Al entrar a la sala, se encontró con las miradas de los asistentes, como si pudieran percibir su lucha interna. En vez de sentirla como una carga, decidió convertir esa energía en impulso para transmitir su mensaje. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su antiguo yo se desvanecía, dando espacio a una versión renovada. Pero, en la parte trasera de su mente, un eco persistente aún lo abría camino hacia un nuevo dilema. ¿Había presentado su verdadero ser o aún permanecía un velo cubriendo su autenticidad? En ese instante, Carlos comprendió que cada nuevo desafío no solo era una oportunidad para mostrar su valía, sino también para continuar escarbando en lo que realmente significaba ser él mismo. Era el momento de decidir entre el miedo a lo desconocido y el poder de ser genuino. Mientras cerraba su presentación con una improvisación que dejó a la audiencia en asombro, brilló una revelación: el verdadero liderazgo. Se había manifestado no en el discurso perfecto, sino en la honesta conexión con su propio viaje. Con el estruendo de los aplausos todavía resonando en sus oídos, otra notificación emergió en su teléfono. En su bandeja de entrada, una nueva oportunidad lo esperaba, susurrándole la pregunta que jamás pensó que tendría que afrontar. ¿Cómo gestionas el éxito que has deseado tanto? El eco de los aplausos apenas se había desvanecido cuando Carlos decidió abrir el correo que había generado tanta inquietud. Al leer el mensaje, sintió un revuelo de emociones, una mezcla de entusiasmo y temor que le hizo dudar de su capacidad para manejar lo que venía. La propuesta consistía en una presentación para un importante cliente, uno que podría proyectar su carrera a nuevas alturas. Era el tipo de reto que siempre había esperado, pero el peso de la responsabilidad lo hizo vacilar. Consciente de que su reciente éxito podría ser solo el inicio, Carlos se enfrentó a la necesidad de gestionar lo que había logrado. Comenzó a reflexionar sobre sus propias habilidades. ¿Era realmente suficiente? ¿Podría sostener la calidad de su trabajo bajo esta nueva presión? Las dudas golpeaban su mente como un tambor, pero esta vez, en lugar de dejarse dominar, se propuso explorar cada uno de esos pensamientos. Se sentó en su escritorio, a la búsqueda de una estrategia más sólida. Tomó una libreta y se dispuso a enumerar sus fortalezas y debilidades. Este ejercicio de autoconocimiento lo llevó a una revelación inquietante. Su mayor limitación hasta el momento había sido su propia percepción del éxito. Se dio cuenta de que había marcado el éxito como un destino, algo a alcanzar, cuando en realidad su esencia debería ser la mejora continua. Esa distinción era clave. De repente, la ansiedad que le había acompañado se transformó en una energía motivadora. Comenzó a trazar un plan de acción. Acción y adaptación, se repitió. Estableció un calendario que incluía sesiones de práctica de su nueva presentación, seminarios sobre gestión del cliente y sobre todo momentos para la autorreflexión. La combinación le parecía saludable, como un plato equilibrado que alimentaba tanto su mente como su espíritu. Este enfoque holístico lo llevó a inscribirse en un taller sobre oratoria avanzada, consciente de que su comunicación era un pilar fundamental en su desarrollo. Cada día que pasaba, se comprometía a invertir tiempo en su crecimiento personal. Comenzó a leer libros sobre liderazgo y a escuchar podcasts que hablaban de la resiliencia y la inteligencia emocional. Las palabras que antiguamente lo paralizaban se convirtieron en lecciones que atesoraba. Con cada nuevo concepto aprendido, Carlos construía puentes que lo llevaban más allá de su antigua percepción del éxito. Ahora se veía a sí mismo como un aprendiz constante. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la presentación al cliente, el nerviosismo se intensificó, la presión se hacía palpable como un peso adicional que debía cargar. En uno de sus momentos de reflexión, se encontró frente a un espejo contemplando la imagen que le devolvía. Vio no solo un profesional, sino a un ser humano en crecimiento, en constante lucha con sus dudas y su deseo de superarse. Un recuerdo de su última presentación lo invadió. Aquella ocasión en la que había descubierto que exponer su vulnerabilidad había sido más poderoso que cualquier frase bien elaborada. Decidido a asumir su autenticidad, se dio cuenta de que la conexión genuina con su audiencia era su mayor activo. Quería evidenciar su crecimiento, no solo como líder, sino como alguien que había pasado por el fragor del cambio autónomo.
Así, comenzó a incorporar anécdotas personales, experiencias de su propio viaje en su próxima presentación. Quería que la audiencia no solo entendiera su visión, sino que también se sintieran parte de ella. Con cada ensayo, se convencía más de que su historia podría inspirar a otros, quizás tal vez iluminar el camino de quienes se sintieran perdidos. Mientras se preparaba para el día crucial, la noche anterior despertó con un súbito torrente de preguntas. ¿Cómo podría el equilibrio entre su pasado y su presente ayudarlo a enfrentar a ese cliente? Cuando finalmente cayó en la cama, una nueva idea le asaltó la mente. Si su éxito no se medía solo por resultados, sino por el impacto que tenía en otros, ¿cómo debería estructurar su mensaje para que resonara verdaderamente en ellos? Con esta inquietud, la mañana del gran día se acercaba, y con ella una serie de desafíos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Un nuevo correo llegó a su bandeja de entrada justo cuando se preparaba para salir, intensificando aún más la adrenalina que lo recorría. La línea de asunto decía simplemente: una oferta inesperada, el camino hacia lo desconocido. Mientras Carlos dudaba acerca de abrirlo, una voz interna lo instaba a seguir adelante. ¿Qué sorpresas le aguardaban esta vez? Solo el tiempo lo diría. El miedo a lo desconocido lo mantenía en un estado de alerta, pero Carlos comprendió que no podía dejar que la incertidumbre le detuviera. Decidió abrir el correo, sintiendo cómo el pulso se aceleraba y la respiración se tornaba más profunda. Lo que encontró fue una invitación para asistir a un seminario exclusivo sobre liderazgo y desarrollo personal. Si bien el evento se llevaría a cabo el mismo día de su presentación, sintió que ignorar la oportunidad sería un grave error. La contradicción de tener que elegir entre un evento que lo podría enriquecer y la obligación de ejecutar su plan lo llevó a un dilema interno. ¿Debía priorizar su desarrollo o cumplir con el compromiso que significaba la presentación? La respuesta vino envuelta en una profunda reflexión sobre su nuevo enfoque hacia el éxito. No se trataba solo de cumplir metas inmediatas, sino de cómo esas metas podrían contribuir a su evolución personal. Sin pensarlo más, Carlos optó por asistir al seminario. 2 palabras resonaban en su mente: crecimiento constante. Después de todo, la comprensión y el aprendizaje eran procesos que lo empoderarían a largo plazo. Al llegar al lugar, se sintió abrumado por la atmósfera vibrante y los rostros de personas dispuestas a aprender y crecer. En su interior, una pequeña chispa de inspiración se encendió, recordándole que cada encuentro, cada situación, podía añadir valor a su trayectoria. Durante el evento, uno de los oradores comenzó a compartir su propia historia de fracaso y resiliencia. Su flujo de palabras, tan auténtico y conmovedor, caló hondo en Carlos. A través de anécdotas vividas, logró transformar sus derrotas en aprendizajes. Algo hizo clic en la mente de Carlos. La forma en que se presentaba era en gran parte el reflejo de cómo había enfrentado los obstáculos. Era el momento de aplicar ese enfoque en su presentación. Al regresar a casa, sintió el peso de lo que había aprendido. No se trataba de mostrar solo una faceta profesional, debía revelar su ser auténtico. En su presentación, era crucial no solo informar, sino invitar a su audiencia a conectar humanamente. Se pasó horas reescribiendo su discurso, integrando esas lecciones que resonaban con su experiencia. El nerviosismo se transformó en expectativa. La adrenalina se volvió su aliada, impulsándolo a crear una narrativa que uniera su historia personal con lo que su cliente necesitaba escuchar. Los días de ensayo desdibujaron el borde entre la angustia y la emoción. Se miraba en el espejo no solo como un comunicador, sino como un protagonista de su propia historia. Cada error, cada acierto, lo ayudaba a afinar el mensaje que deseaba entregar, haciéndolo personal y relevante. No quería ser simplemente un presentador, buscaba ser un catalizador de experiencias compartidas. Finalmente, llegó el día de la presentación. Carlos se sintió preparado, sí, pero la inminente llegada de aquel momento crucial reavivó sus miedos. Sin embargo, enfocado en lo que había aprendido y en la conexión genuina que deseaba establecer, expuso su historia con una pasión renovada. Por primera vez, no solo hablaba a sus oyentes, sino que se dirigía a sus corazones. Pero, a medida que la presentación avanzaba, un giro inesperado en la sala en la que se encontraba se produjo. Alguien del público le lanzó una pregunta que capturó su atención instantáneamente, tocando un aspecto de su vulnerabilidad que había abordado en su discurso. La atmósfera se detuvo, y en ese instante, Carlos comprendió que no solo estaba frente a una audiencia, estaba en medio de un diálogo transformador.
Todo lo que había trabajado hasta ese momento se puso a prueba de manera que jamás había anticipado. ¿Cómo respondería a esa pregunta inesperada que podría desbaratar todo su discurso? La tensión creció mientras el tiempo se detenía a su alrededor. Fue el momento de verdad donde debía enfrentar no solo la pregunta, sino profundizar en su autodescubrimiento. ¿Sería capaz de sostenerse en medio de la vulnerabilidad y la autenticidad que tanto valoraba? La respuesta se encontraba en el aire, esperando a ser desatada. El silencio en la sala se hizo insoportable. Carlos podía sentir el sudor deslizándose por la línea de su frente. Mientras su mente se debatía entre el impulso de esquivar la pregunta y la necesidad de ser auténtico. Esa pregunta no solo desafiaba su discurso, quería exponer su esencia. En un acto de valentía, cerró los ojos un instante y respiró hondo, permitiéndose hacer una pausa. Esa es una gran pregunta, comenzó, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un ladrillo que construía su determinación. Quería ser real, sincero. La historia que había compartido con la audiencia, su viaje, esos momentos de duda y transformación, tenían que brillar a través de su respuesta. Cuando decidí enfrentar mis miedos y ser vulnerable, descubrí que detrás de cada obstáculo hay una lección que aguarda ser aprendida. Mientras hablaba, notó que algunos rostros en la audiencia se iluminaban. Estaba logrando conectar. Se abrió a la posibilidad de que su vulnerabilidad no lo debilitara, sino que lo fortaleciera. Con cada palabra, el público parecía inclinarse un poco más hacia él, como si estuvieran en un viaje colectivo, compartiendo no solo su historia, sino las emociones humanas que les eran familiares. Después de un momento de reflexión que sintió casi eterno, logró encauzar su nerviosismo en un enfoque más profundo. Me di cuenta de que estos errores que consideramos fracasos son realmente escalones hacia el crecimiento. Mi lucha con la inseguridad no es solo mía, muchos la enfrentan en silencio. La honestidad en su voz generó un eco en el auditorio, como si sus secretos más íntimos estuvieran siendo revelados en la luz. Al concluir su respuesta, la sala estalló en un aplauso sincero. Carlos no solo había superado el desafío de la pregunta, había transformado un momento potencialmente destructivo en uno de conexión genuina. Se sintió renacer, como si se hubiera despojado de una capa pesada que había llevado demasiado tiempo. Esa interacción lo había empoderado. Sin embargo, mientras la ovación resonaba, una sensación nueva y desconcertante se apoderó de él. A pesar del reconocimiento, un pequeño zumbido de inseguridad se filtró en su mente. Si bien había abordado su vulnerabilidad, no había explorado el fondo de su lucha, la sombra que lo había perseguido toda su vida profesional. Era el miedo al rechazo, a no ser suficiente. Con el corazón aún palpitante, Carlos abandonó la sala. Necesitaba procesar lo que había experimentado. Caminar por la calle bajo la luz del atardecer le dio un espacio mental necesario. Recordó todas las veces que había dudado de sus capacidades, que había dejado escapar oportunidades por temor al fracaso. Pero algo había cambiado en él. Entendía que el crecimiento personal era un continuo, un ciclo del que no podía escapar. En su camino a casa, su enfoque no era solo acerca de las presentaciones y discursos, era sobre convertirse en alguien que no temía ser rechazado. Comprendía que su camino hacia el liderazgo implicaba aprender a tolerar esa incomodidad. Para el día siguiente, decidió buscar en su historia personal las nociones que lo habían atormentado y convertirlas en lecciones. Podía sentir que algo estaba dentro de él. La presentación había sido un paso, pero el verdadero reto estaba por venir. Aquella chispa iniciada en el seminario se convertiría en llamas al recuperar su relato personal con más valentía que nunca. Decidido a pasar al siguiente nivel, se propuso compartir esas historias en un formato más amplio, exponiéndose ante un público más grande, incluso en una plataforma digital. Al llegar a casa, encendió su computadora y comenzó a escribir. Cada palabra se transformaba en un paso hacia ese nuevo proyecto, algo que nunca había considerado hacer. Un blog enfocado en su propio viaje de autodescubrimiento. La idea de ser amable a su propia voz y explorar su vulnerabilidad a través de la escritura lo llenaba de entusiasmo, pero también de dudas paulatinas. ¿Sería capaz de soportar la exposición que esto significaría? Con cada palabra tecleada, creció más convencido de que el verdadero desafío era abrirse por completo. La voluntad de ser honesto podría atraer no solo críticas, sino también una conexión que podría impactar a otros.
Mientras reflexionaba sobre la próxima entrada de su blog, que se centraría en las lecciones del miedo y la vulnerabilidad, una notificación emergió en su pantalla. Era un mensaje de un antiguo colega, quien había visto su presentación y deseaba volver a reconectar. Carlos retrocedió en el tiempo, recordando viejas carreras y decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Pero, ¿realmente estaba listo para abrir esa puerta de nuevo? La tensión emergente de esos pensamientos lo llevó a cuestionar si había dejado atrás su antigua historia o si en realidad las viejas heridas aún estaban demasiado frescas. Era el momento de decidir. Carlos se sentó en su escritorio, el teclado aún caliente por las palabras recién escritas. Revivió su reciente presentación, recordando cómo había desafiado sus temores y provocado conexiones auténticas. Sin embargo, la llegada del mensaje de su antiguo colega le susurraba que aún había más por explorar. La vulnerabilidad que había abrazado en sus interacciones debía extenderse a cada rincón de su vida, incluso a las relaciones del pasado que había dejado atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que era hora de confrontar sus miedos. Al responder, escribió con sinceridad, agradeciendo a su colega por sus palabras. Se sintió aliviado al ver que su mano no temblaba al teclear. Aquella sensación de certeza lo invadió, como si cada palabra que compartía le acercaba más a esa versión de sí mismo que había estado construyendo. Esa respuesta no era solo un reencuentro, era un ejercicio en la aceptación de su propio recorrido. Días después, mientras esperaba una respuesta, Carlos continuó trabajando en su blog. Cada nuevo artículo lo fortalecía y le enseñaba sobre la importancia de documentar tanto los triunfos como las derrotas. Escribir le permitió recontextualizar las experiencias y, al hacerlo, liberarse de una sombra que había acechado sus logros personales. Sus pensamientos se volvieron entonces un diálogo interno donde las historias de miedo y perseverancia comenzaron a entrelazarse, derribando muros de inseguridad. Un día, mientras revisaba los comentarios en su blog, se encontró con un mensaje impactante. Un lector compartió cómo sus palabras resonaron en su propia lucha. El impacto de su narrativa se sentía tangible, la conexión era real. En aquel momento, Carlos comprendió que el verdadero liderazgo no era solo sobre guiar o inspirar, era también sobre abrir puertas a diálogos significativos. Esta epifanía radicó en él un sentido de propósito renovado. Con el paso de las semanas, su antiguo colega respondió, y las palabras de amistad fluyeron como un torrente. La conversación se convirtió en un intercambio enriquecedor de ideas y experiencias compartidas. El reencuentro no solo estimuló recuerdos, sino que también reveló un futuro potencial de colaboración. Esa amistad cultivada en el pasado se transformaba en una potente fuente de apoyo en su camino hacia adelante. A medida que el intercambio continuaba, Carlos se sintió decidido a integrar sus aprendizajes en su profesión. Visualizó talleres de escritura creativa que no solo exploraran la comunicación efectiva, sino que también permitiesen a los participantes compartir sus vulnerabilidades. Quería generar un espacio donde se pudiera fomentar el entusiasmo por contar historias auténticas y aprender juntos en el proceso. Cuando el primer taller se llevó a cabo, la sala estaba llena de rostros curiosos. Esa vez no había miedo en su pecho, había anticipación. Las historias que sus alumnos compartían lo desarmaban con cada palabra. En cada risa, en cada lágrima, Carlos reconocía la fuerza de su propia transformación. Había creado un espacio seguro donde todos los participantes se sentían valorados. En ese preciso instante, comprendió que no solo había encontrado su voz, había habilitado a otros para encontrar la suya. Los próximos meses fueron testigos de un verdadero crecimiento. Carlos continuó escribiendo, facilitando talleres y cultivando la comunidad que había imaginado. La conexión con sus estudiantes se convirtió en el pilar de su vocación, alcanzando resultados tangibles que definieron su primer ciclo de actividades. Al final del año escolar, un grupo de alumnos decidieron presentar un proyecto final sobre los temas tratados en sus talleres, destacando puntos de vista que habían explorado en clase. Verlos brillar era el mayor reconocimiento que podría haber deseado. La sensación de realización inundaba cada rincón de su ser. El ciclo de frustraciones y dudas se había transformado en un viaje lleno de logros compartidos y voces escuchadas. Aquel maestro invisible que había sido alguna vez, ahora era una figura que inspiraba a otros a abrazar su vulnerabilidad, a convertir sus miedos en fortalezas. Mientras reflexionaba en su aula, observando la luz en los ojos de sus alumnos, Carlos sintió por primera vez en años una verdadera paz.
Había demostrado que la adversidad no lo definiría, al contrario, lo equiparía para generar un impacto positivo en su comunidad. Sus palabras resonaron internamente. El verdadero éxito no se mide por el reconocimiento, sino por la capacidad de tocar vidas. Al salir de la escuela ese día, tomó una profunda respiración. Se dio cuenta de que había alcanzado conexión, autenticidad y liderazgo fundamentado en la vulnerabilidad. Era un maestro renovado, una voz que había luchado con fuerzas y ahora había encontrado claridad en su propósito. En conclusión, la historia de Carlos se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y transformación, donde el reconocimiento no era una meta, sino una consecuencia. Había aprobado la prueba más importante de su vida, ser fiel a sí mismo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder de la vulnerabilidad y la autenticidad. Muestren su apoyo, síganme y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión transformadora. Este es el momento de ser parte de esta comunidad que valora el crecimiento personal. Actúen ya.